luz, lo que esa vela que se enciende, lo que simboliza, lo que viene a simbolizar, por lo menos así lo enseña la Iglesia Ortodoxa, ¿Quién define el es símbolo? ¿eh? ¿Quién define? A ver, porque, La por ejemplo, propia cuando Iglesia, el devenir de la propia historia de la la iglesia catequesis define el dentro de la símbolo, Iglesia. o sea, le da el Ese significado al símbolo símbolo. lo define el devenir de la propia catequesis viva de la Iglesia. Pero, Cuando se va a pero, a enseñar, ver, entiende Pacheco esto, mira, cuando se va a enseñar, por ejemplo, a los ortodoxos, ¿qué simboliza la vela? En ningún lugar tú vas a escuchar, no, esta vela es para darle luz al santo, o esta vela es para dar luz a tu vida o a tu camino. Siempre se dice, esta vela simboliza la luz de Cristo, simboliza que tú eres luz de Cristo. una vela. Sí, de hecho, pero no te asombres. O sea, Sí me asombro el porque no símbolo fueron del los fuego, términos en los que no, no, Pablo no, el habló, ni los que símbolo del Pedro fuego, habló, ni los que Jesús habló. no, no, Jesús no, habló yo de la luz como entiendo, a nosotros ver, éramos la luz. mira, ustedes son la luz del mundo, pero el problema es que esas realidades en palabras se expresan en símbolos en muchas formas y en muchas maneras. Esa es la parte que me ¿Entiendes? interesa. Ahora déjeme meter un bocadito ahí. Ok. Si nosotros estamos hablando de una iglesia apostólica, ¿no? Que Ujú, deriva de los apóstoles, ¿no? Y del ujú, etos que se gesta justamente del imaginario de los apóstoles, que fueron quien pusieron la base. Y ok. tenemos también los dichos metafóricos, analógicos, de lo que usted quiera, lo que dijo Jesús. Y Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿De Ujú. dónde se luego concluye que una vela representa esa luz? ¿No serían las buenas obras de los creyentes la luz del mundo? Porque luego Jesucristo explica esa luz. Dice, no se puede poner debajo de un almud, sino que tiene que brillar. ¿No serían entonces las buenas obras la luz? Y ustedes literalmente tomaron una luz, literal una vela y se la pusieron enfrente de una imagen. Por eso le digo, cuando nosotros leemos a Carl Jung, que ahora los arquetipos de los símbolos, ¿no? Que se van perpetuando de tiempo en tiempo, ¿de dónde aprendieron ustedes esto? O sea, ¿dónde aprendieron ustedes a ponerles velas a las imágenes? Esta parte es interesante. No tanto que la vela, que simboliza, que para allá, que... No, no. ¿De quién aprendieron esto, no? ¿Quién les enseñó esto a ustedes? Otra vez vuelvo a repetir. Esto se da dentro del etos de la iglesia, dentro de la catequesis del devenir de la historia de la iglesia. Se enseña que más que palabras, también se puede comunicar ideas a partir de símbolos. El ser humano es un ser que interactúa no solamente con palabras, sino también con actos. Somos una entidad psicosomática que interactúa con todo lo que le rodea. Entonces, cuando quieres simbolizar, inclusive en tu propia vida, No, no, cura, es que yo cuando no estoy, cura, es que no me está entendiendo. Yo no estoy en contra de los símbolos. Ok, Yo no estoy entonces, haciendo una crítica a los símbolos. Yo estoy ujú, diciendo que ustedes se sacaron de debajo de la manga, que esto era un simbolismo de la luz de Cristo y no sé qué tanto, y ahora lo hacen en un contexto de culto. caramba, Y pero yo les escucha, estoy diciendo, ok, pero espéreme, Jura Juan, sí, ustedes sacaron que esto era en un contexto de culto apostólico de la iglesia. ¿De quién aprendieron esto? Porque esto no lo hacía Jesús, ni los apóstoles, ni Pedro, ni Juan, ni Pablo. Dice, en el devenir de la iglesia. Entonces, la iglesia por sus propias pistolas inventó esto sobre la marcha. Ahora, otra cosa. Ahorita dijo que esto no se hacía frente a los santos, frente a las ujú, imágenes. Y luego sí, me dice que sí, sí se hace frente a las imágenes. Hay como una serie de contradicciones aquí como que no cuadran, ¿eh? ya, Claro, claro. ok, ya, a ver, yo traté de darte mi mejor explicación. Primero, que pensé que lo estabas hablando de que si los cristianos ortodoxos van frente a las imágenes en las iglesias y prenden allí una velita frente a la iglesia. O sea, error mío, porque pensé que estabas refiriéndote a la iglesia. Luego me enseñas este retrato que se ve de un hogar y sucede mucho en los hogares, que es que le prenden una vela. Ojo, ojo con esto también, que no es mandatorio, no es obligatorio. Yo por lo menos no lo hago. No es mandatorio, o sea, no hay ningún lugar que te diga, tú tienes que, ¿no? Encender una vela delante de un icono si vas a orar, y ni siquiera si vas a rezar, tienes que hacerlo delante de un icono. Todas estas cosas, te digo, se dan en la propia piedad, en la propia piedad, así como esa, ¿verdad? Mira, exactamente como eso, es lo que te estoy enseñando, es lo que te quiero decir. Este es un lugar, este es un lugar donde los fieles ortodoxos llegan y ponen su vela, pero no se la están prendiendo a esas imágenes Esa que es tú una ven ahí. iglesia, ¿no? Esa es una No, iglesia. eso es una iglesia, pero no se la están Ah, encendiendo a esas imágenes. No, no, te lo aseguro. Te aseguro que no se la están encendiendo esas imágenes. No, Edgar, mira, ya te digo, si quieres creer o habla con otros ortodoxos, con otros sacerdotes, no, etcétera. me parece, Pero déjeme le digo una cosa, me ujú. parece un poco deshonesto. Tienes una imagen representativa al frente y después tienes velas abajo. La gente va y prende velas y dices, no, pero no lo hace la Pero imagen. no, Me créelo, parece es muy loco. deshonesto. No, no, no soy Y le voy a deshonesto, decir te por qué me estoy parece muy tratando de deshonesto, explicar. porque resulta que en la casa sí lo hacen frente a la imagen y es la misma acción, es exactamente el Mira, mismo cuadro. mira, mi amigo, mira, escúchame. Es deshonesto. Mira, no tengo ninguna necesidad de mentirte. Yo no gano nada con hacerlo. Simplemente estoy tratando de explicarte.
Ni me interesa tampoco salir victorioso en ninguna batalla, en ninguno de esos pleitillos que ustedes tienen allí. No me interesa realmente. Créalo o no, no me interesa. Ni me interesa esos títulos del destructor de esto. No me interesa esas cosas. Pero te digo la verdad, como ortodoxo, eso que tú ves ahí, esas imágenes que tú ves ahí, esas velas, no están prendidas a ese crucifijo. De Ok, hecho, vamos ¿sabes a... qué? Todo eso es portátil. Eso se toma, se pone, se vuelve a poner. Eso no significa nada. Y inclusive varía. ¿Sabes? Esa tradición es más eslava. En las iglesias Mire, griegas se mire, puede cura usar. Juan, decir Ok. que no significa nada también es muy arriesgado, porque por supuesto que significa algo, si no, no se haría. No Lo que hagamos quiero juegos decir, semánticos de palabras, porque por supuesto, claro que a ver, significa algo. Pero vamos a concluir dos cosas. Vamos a concluir ok. dos cosas. Primero, entonces concordamos que en efecto los ortodoxos sí prenden velas a las imágenes, aunque sean sus casas. ¿Podemos concordar con eso? Pueden hacerlo, sí, sí. Ok, Pueden primera hacerlo. cosa. Segundo, esto no es doctrina apostólica. Esto no lo aprendieron de los apóstoles. ¿Podemos concordar con eso? A ver, mira. Voy a volver otra vez al Nada más no primer hay muchas punto. vueltas. La pregunta es muy No, sencilla. no, 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 Pedro, escucha. Juan No, o Pablo hacían esto. las preguntas son sencillas, pero no quiero ser, como dices tú, deshonesto. En primer Sí, lugar, no quiero ser deshonesto conmigo mismo, ¿no? Esto de decir que los ortodoxos le prenden vela a los íconos, yo creo que está un poco mal enfocado, porque los ortodoxos no le prenden velas a los íconos, aquí porque viene. si eso se dijera así, entonces significaría que el ortodoxo cree que debe alumbrar ese ícono por algo, algo mágico, que debe alumbrar, no sé, la vida al santo ese, o que debe alumbrar el espíritu del santo en el cielo, o alguna cosa idiota de esa que se La pudiera creer pregunta, alguien, por favor, ¿no? la pregunta. Entonces, voy a responderte. Vuelvo otra vez. Los ortodoxos encienden velas, pero no se la ponen a los íconos. Ujú. Encienden vela como parte de un símbolo que ayuda a su oración, que simboliza nada más y nada menos que la luz de Cristo. Ahora, la segunda pregunta. Una vez la ayuda a la oración, venga. No. Entiende esto. Como puede ayudar a la oración, quizás no sé. Entiende el sentido de ayudar a la oración será, que estoy queriendo decir como levantar tu espíritu mayormente, no sé, si estás orando en una iglesia o si estás orando frente a la naturaleza y eso te hace inspirar más o el ambiente exterior, porque interactuamos con todo. Y entonces quizás una música de un tipo de adoración te inspira a adorar más o etcétera. No sé, Ok, porque venga. estamos compuestos de muchas cosas. Yo sé que tú captas el punto ahí, Sí, aunque sí no lo estés de capto. acuerdo. Yo quiero la respuesta que le pregunté. Lo segundo, el tema de esto es tradición apostólica o no, esto yo lo hice en otras ocasiones. Yo sé Ujú. obviamente que no vas a estar de acuerdo, pero lo voy a volver a repetir otra vez. Venga. Cuando la iglesia dice esto es tradición apostólica, no está queriendo decir necesariamente que se remonta a la época de los apóstoles, sino que como la iglesia, tanto ortodoxa como católica Paremos romana, ahí. cree, ok, Paremos ahí. Paremos ahí. ujú, Paremos ahí porque sí es deshonesto. Eso sí es deshonesto. El segundo concilio de Nicea, ok, por boca de Tarasios, ujú, obispo de Constantinopla, ujú, dijo que la veneración de los íconos se ujú, remontaba a la época de los apóstoles. Usted está redefiniendo las palabras del segundo concilio de Nicea. De que se hecho, remontaba a sí, la a oh, la época de los apóstoles y a la época dorada de los padres apostólicos. Esas fueron las oh, palabras del segundo concilio oh, de Nicea. Por mira, eso, escúcheme, y nada ok, más por ok, eso, es que la mayoría de los eruditos hoy del arte y los académicos que tratan el tema de la iconografía, la iconodulia o la iconoclasia, han considerado que no tenía razón el segundo concilio de Nicea. Y le puedo citar aquí todos los libros. Entonces, no hagamos juegos semánticos de palabras porque sí no, que no, 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 utilizaron esto. no, no, Recuerde usted no, que Tarasios, cura Juan, también ujú, dijo que besar imágenes era la fe de los apóstoles. Entonces, ujú. no vengamos ahora a redefinir, ¿no? Como un blanco móvil, una falacia de blanco móvil, porque ahora no le conviene decir, no, siempre es que no significaba eso. Yo vuelvo y repito, esto lo practicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que nos derivaron el etos de esa liturgia, de esa vida cristiana en los primeros siglos, o no lo hicieron. Es muy sencillo. Pero has hecho una pregunta completamente diferente ahora. ¿No? Las has enfocado de manera diferente. ¿Esto lo practicaron los apóstoles? No, Ahí está. no lo Es muy practicaron los sencillo. apóstoles. No, Es es muy muy sencillo, sencillo ¿eh? porque ahora sí has definido correctamente. Ahora, ¿es enseñanza apostólica? Sí. Ahora sí le voy a hacer una pregunta que va a ser demoledora. Si ustedes están haciendo cosas que los apóstoles no practicaron, ¿con qué autoridad ustedes pueden criticar a otras iglesias que hacen cosas que los apóstoles no practicaron? ¿Con qué autoridad? No, si no los condenamos nosotros, lo condena la misma iglesia. Ah, mire, pues esa es una falacia circular.
¿Y sabe lo que es una falacia Yo no, mira, circular? yo no Que entiendo lo que mucho de tiene, ese, pues siempre yo se lo voy a explicar, escuchas cura, de que la que lo que falacia tiene que, móvil, el yo se lo voy a fantasma, no sé explicar, qué, yo yo se lo voy a eso no. explicar. Una falacia circular es que cuando Ujú. lo que usted tiene que probar lo asume como verdadero antes de probarlo. Eso es una falacia circular. Sí, sí, Entonces, al decir, la iglesia lo asume como verdadero sin probar por qué esa iglesia tiene autoridad, eso es una falacia, es una mala forma de razonar. Y tanto usted como yo pertenecemos al mundo occidental donde razonamos, utilizamos la inteligencia. Entonces, no podemos nublar la inteligencia cuando nos conviene y cuando no nos conviene si la utilizamos. Si mira, esto no Edgar, viene de mira. los apóstoles y ustedes con todo derecho dicen, lo vamos a hacer aunque no venga, ¿con qué autoridad usted, por ejemplo, pudiera criticar a los pentecostales por sus servicios litúrgicos? No, no, si es que, a ver, mira, te voy a decir algo. A ver, yo no soy el que los condeno. El que lo condena es una iglesia, porque en primer lugar creemos que Cristo fundó una sola iglesia, Ujú. no muchas iglesias. Y eso pese a la quien le pese, fundó una sola iglesia en este mundo. Y ¿Cuál es? esa sola iglesia, que es una santa católica y apostólica, esa Ajá. única iglesia, está encarnada en este mundo. ¿Cuál es? Y, ¿Cuál no, es? y además de eso, está dentro de la historia de la humanidad. Pero además de estar dentro de la historia de la humanidad, tiene que además lidiar con cosas y desarrollarse como toda entidad que vive en el mundo. Y como toda entidad que vive en el mundo, obviamente tiene un camino y un desarrollo por hacer. Me Y yo no interesa saber estoy cuál es ni esa, filosofando ni pero diciendo por nada, eso es la verdad. no, pero por eso entonces me interesa saber cuál es esa iglesia que con esa autoridad puede decidir cuál es la liturgia verdadera y cuál no es la liturgia verdadera. Te voy Porque a si decir usted cuál es. sí, dígamelo, ¿Para dígamelo, qué porque me podemos, preguntas eso? Si soy ortodoxo, ¿qué te voy a responder? La respóndamelo iglesia es sin la miedo. una santa católica, apostólica y ortodoxa iglesia de Cristo. Ok, entonces la iglesia ortodoxa es la única verdadera. ¿Sabe cuántas veces La yo he única escuchado? iglesia verdadera. ¿Y los La coptos, única iglesia qué piensan verdadera. los coptos de eso? Yo no sé, los coptos son herejes. Ah, ¿qué piensan los católicos romanos de eso? Oh, igual, la misma cosa. Yo, sabes, lo he dicho en muchas ocasiones. No, no sé por qué tengo que repetirlo una y otra vez. Porque estamos Yo hablando, sé cura. que no le voy a No, caer bien a todo el mundo. no, no. Protestantes, Pero escúcheme, porque católicos por miren, otro miren lugar. cómo caen en un círculo vicioso. Ujú, Si yo soy un protestante que quiero ir a la verdadera iglesia y usted me dice que la verdadera iglesia ok, es la suya, que es católica y ujú, que tiene la tradición apostólica, y los ujú. católicos romanos me dicen que es la de ella, y los coptos me dicen que es la de ella, y los lefebristas me dicen que es la de ella, ¿cómo puedo yo Mi discriminar amigo, objetivamente y decir esta es la mi iglesia amigo, verdadera? ya tú tendrías que entonces hacer un profundo trabajo de estudio, con oración, con trabajo de estudio Ah, profundo, mire. y entonces, obviamente, Entonces esto queda discriminación del hombre. ¿Y qué tal si discriminando yo en ese profundo trabajo de estudio concuerdo que usted no es la iglesia verdadera, ni tampoco los católicos, sino los protestantes? pero ¿en base de qué? En base de lo En que tú ese interpretas profundo, pero usted me acaba de decir que yo tengo que entrar en un profundo estudio, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer en el estudio? Exactamente, Interpretar. exactamente, pero ese estudio tienes que ir acompañado no solamente de tu solitaria caverna allí estudiando tú con tu montón de libros, tienes A que ver, mirar, explíqueme el estudio. oye, a ver, los cristianos que vivieron antes que yo, los cristianos que vivieron en el primer siglo, en el segundo, en el Uf, padre tercero, en el Juan, se cuarto, acaba de en dar el un quinto. pacatazo usted solo ahí. No, 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 Porque si yo me no. hago esa pregunta, cura Ujú, Juan, escúchame bien lo que le voy a decir. Si yo me hago esa sí, pregunta y voy a investigar lo que creyeron los cristianos del primer siglo, del segundo siglo, yo le pregunto, ujú. ¿creían esto que usted hace hoy de andar besando íconos? A principio, bueno, puede ser que en el primer siglo, en el justo primer siglo, no hayan besado íconos, Ahí está. ¿no? Entonces yo concuerdo que si yo investigo a los padres apostólicos del primer siglo y no besaban íconos y ustedes besan íconos y lo hacen con una vinculación cristológica, debo concluir con esa, a ver, objetividad que usted me pide que tenga, que en efecto ustedes no son la iglesia de los primeros siglos. ¿Sí No, o no, no? no, Edgar, mira, tú cometes un error No, yo estoy siguiendo su que a propia veces lógica, cura. que a veces yo veo que cometes indiscriminadamente. Cuando te parece, dices que no hay que apelar a la antigüedad, y cuando te parece, dices que hay que apelar a la antigüedad. Y entonces a veces estás de acuerdo que una cosa no es necesariamente verdadera, por más antigua que sea, y que Cura puede Juan, haber cosas del siglo tercero, del siglo cuarto, del siglo quinto que también tengan verdad. fíjese nada más la contradicción en la que está entrando, ¿eh? Yo creo que usted y Ujú. yo pertenecemos al mundo occidental. En el mundo Sí, occidental sí. utilizamos la lógica, aunque usted esté por allá con los ortodoxos. Usted me dice que para darme cuenta de cuál es la iglesia verdadera, yo tendría que hacer una discriminación de ir al pasado, a los primeros siglos. Bien, yo voy a hacer A los eso. A concilios y los toda esa concilios, cosa. etcétera. Yo me encuentro que en el Ujú. primer siglo no se besaban íconos. Entonces yo descarto de facto a los coptos, a los católicos romanos, a los ortodoxos griegos, porque no se hacía eso, siguiendo su propia lógica. Pero ahora me dice que no, que omita esa lógica. Y me dice que no, No, que no, 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 siga hasta el siglo No. quinto. No, no, no. Yo Pongámonos no te pido serios, que pongámonos serios. no te he pedido que omitas esa lógica. Te he pedido que hagas un estudio global. O sea, a A ver, ver, tú no eres un cristiano necesariamente del primer siglo. La iglesia continuó, y también tienes que continuar con ese devenir de la iglesia. Y tienes que mirar, por ejemplo, a ver, yo creo que un buen lugar para partir sería, la misma regla de fe que tú mencionas muchas veces, ¿no? la Y regla de que tanto Lerins. apelas.
No, no, eso. Y entonces mirar, él da varios consejos allí. Bueno, a ver, ¿qué vamos a ver? Lo que dijeron los padres, pero ¿qué padres que hablaron? No, los padres que estuvieron de acuerdo con todos los concilios. Entonces vas a mirar los concilios y los concilios que fueron realmente ecuménicos, donde participó tanto Occidente como Oriente. ¿Y qué se determinó? Porque al final, un Vamos a usar padre, eso. escucha, Sí, sí, escúchame, sí. perdón, un padre puede errar, porque el padre no es infalible. Un padre de la iglesia puede errar en un punto, en dos o en tres, porque los padres no son infalibles. Pero la iglesia y el Espíritu Santo a través de los concilios hablando son infalibles. Son infalibles. Entonces, al final, ¿qué importa que un padre haya se equivocado en un punto u otro? Inclusive la iglesia los continúa considerando santos. Pero lo que sí no va a suceder es que el concilio, que es la unión de todos los obispos, se equivoque. Entonces tú a partir de los concilios vas a decir, bueno, ¿qué se habló aquí sobre Roma? ¿Qué se habló aquí sobre, vamos a decir, la jurisdicción de Roma, hasta dónde llegaba? ¿Cómo era la vida conciliar? ¿Cuál era la autoridad de la iglesia de Ya los lo primeros entiendo, ya lo siglos? entiendo, ya lo ¿No? entiendo. Vamos a basarnos entonces en la regla de Lerins, que el comunitorium, lo que han creído todos en todo momento y en todo lugar, ¿no? Que sería básicamente buscar el consenso de pensamiento dentro de los padres de la iglesia. ¿Está de acuerdo con eso? El consenso de pensamiento de los padres de Sí. la iglesia, junto con otras cosas más. A ver, dígame cuáles otras cosas más, porque También con o sea, el ese comunitorium no habla de otras pensamiento, cosas más, ¿eh? sí, pero ese, mira, escucha, yo te lo puedo leer, lo tengo aquí mismo cerca de mí. Sí, Podemos sí, pues yo lo leerlo conozco de enseguida. memoria, no hay ningún problema. Fabuloso. Entonces, escucha, yo no tengo esa memoria privilegiada que tienes tú, tengo que leer. Entonces, puedes hacer esto. Todos los santos, a ver, todos los santos padres, todos están de acuerdo en un punto y eso se lleva a un concilio y el concilio Venga, lo determina me como gusta esa verdadero. opinión, me gusta esa opinión. Vamos a tomarla, que sería Ok. básicamente lo que dice el Denzinger católico, que es básicamente interpretar la Biblia con Ahí el tienes consenso nada. unánime de los padres. Estoy No. citando varios para que vea que no nada más conozco a los católicos, también sé lo que es el comunitorium de Lerins. Usted me Ujú. dice que vayamos a ver el pensamiento de los padres, el consenso. Bien, voy a ver a Lerins, voy a ir al primero, segundo y tercer siglo. Bien, el primero, segundo y tercer siglo no se besaban íconos. ¿Qué hacemos? Primero, segundo y tercer siglo no se besaban íconos. A No se ver, besaban íconos. mira, Edgar, ¿Qué hacemos, no se cura? besaban, escucha, no se besaban íconos. Vamos a decir que esa práctica exacta de besar íconos quizás no existía en el segundo y tercer siglo, pero en el tercer siglo y también en el cuarto siglo ya había un culto desarrollado a los mártires. Cuidado con la palabra culto. ¿Qué quiere decir con la palabra culto? Un culto, estoy hablando de llevar el cuerpo del mártir en procesión, hacerte oraciones delante, creer que los mártires intercedían, pedirle favores y milagros al santo, al mártir difunto. Todo eso estaba ya establecido en el siglo III. Tengo una objeción a eso. En el Ujú, siglo IV, si bien había este culto a los santos, este culto que se llamaba ujú. refrigerio, fue condenado por el Concilio de Hipona en el 393. Estas prácticas que hoy se ven como cristianas fueron condenadas por otros concilios. Porque, por ejemplo, hago una pregunta. Si en el siglo I, segundo, tercero, cuarto, hasta el siglo VII, dicen los académicos, no había esta veneración o vinculada al culto a los santos, como usted lo hace soteriológicamente, ¿no? De salvación, de que hay que besarlos para ser salvos y no ser anatemizados. Si usted no lo hacían, ¿en dónde entonces yo tengo que empezar a arrancar a ver, el estudio? Porque usted me dijo ahorita, hay que estudiar los primeros siglos. Ya los estudié. En los primeros 5 o 6 siglos no existe una vinculación cristológica con los íconos. A ver, Edgar, entonces mirarás los concilios de la iglesia. O sea, Entonces, a ver, ¿qué son los, mira, escucha, ¿qué son los entonces concilios de esto, la pero iglesia? mire, cura, déjeme decirle dos cosas nada Ujú, más. Primero me dijo ujú, que hiciera un análisis profundo del pasado, ya le dije que hice un análisis, no hay santos besos a los íconos. Luego me dice que vayamos al comunitorum. Yo voy al comunitorum y por los primeros 3 siglos, siguiendo la regla de Lenis, tampoco hay una vinculación cristológica a los íconos. Ahora me dice que vayamos a los concilios. Pues hubo concilios que también condenaron la veneración a los íconos. Pero convenientemente, como ustedes son ortodoxos y veneran los íconos, quieren que nos sujetemos a sus concilios que ustedes llaman infalibles. Ahora, ¿podría probar la infalibilidad? ¿Lo que implica filosóficamente eso, ontológicamente eso? ¿O simplemente tenemos a que seguir ver, a la iglesia? escucha, no, 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 mira. Te dije primero, estudia, haz tu investigación. Obviamente vas a partir del siglo primero y a ver, perfectamente normal. En el siglo primero no vas a encontrar Ya está. besos a los iconos, ¿no? Vas Ni a ir al siglo vinculación segundo, cristológica, y vas a ir al siglo segundo y no lo vas a encontrar. tampoco. Ni Pero tercero. tampoco, pero escucha, tampoco creo yo que es una falta gravísima que en el siglo sexto te lo encuentres. Porque tanto tú como yo vamos a coincidir en una cosa. Hay enseñanzas, por ejemplo, y hay cosas que hacemos hoy día que son del siglo
XVI o del siglo XVII o del siglo XVIII y la practicamos en nuestras iglesias. Yo no tengo ningún ¿No? problema con eso, cura Juan. Le digo No, por no, yo qué. sé que no tienes ningún problema, o No, sea, pero con decir, a yo le ver, voy a no, explicar porque es quiero que la que gente sepa por qué no tengo un problema con eso. Porque no estamos en igualdad de circunstancias en lo que estamos diciendo. ujú, Ciertamente hacemos cosas nosotros en el día de hoy que no tienen una vinculación con los apóstoles. Sí, por ejemplo, yo paso al altar y oro, levanto las manos o hago cosas en la iglesia, no teníamos batería. ujú. Ciertamente. El problema, y usted lo sabe, es que usted le dieron una vinculación cristológica, diciendo que esta era la fe de los apóstoles. Y en el concilio de Nicea, en el siglo VIII, ustedes dijeron que quien no hiciera esto es anatemizado, que va fuera de la iglesia, hasta el punto de que yo no puedo ser ortodoxo si yo no practico eso que ustedes dijeron que viene de los apóstoles. Entonces, no estamos en igualdad de circunstancias. Hay una deshonestidad aquí. Porque si ustedes dijeran, bueno, es verdad, no pasa nada, nosotros tenemos nuestros íconos. No, 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 no. Ustedes vincularon la fe a Cristo con los íconos y establecieron que quien no haga esto es anatema. Entonces, estamos totalmente distintos en hablar en términos apostólicos. Porque si yo entiendo que la iglesia sigue su rumbo, ustedes se detuvieron en el siglo VIII y dijeron, quien no haga esto es anatema. ¿Cierto o no? Mira, Pero ¿cierto o no? espérate, yo te voy a decir si es cierto o si no con estas Dígame cierto o palabras. no. No, voy a decirte si es cierto o no con estas palabras que te voy a decir. Este término, yo sé que el término anatema y la vinculación cristológica de la iconografía con la salvación y que seas anatema y todo lo demás causa mucho escozor en las personas, Y ¿no? no es para Y menos. definitivamente, obviamente, yo lo comprendo. Pero también he dicho en otras ocasiones que así como también la Biblia se interpreta los concilios también y las leyes de los concilios también. Yo te digo algo, y se lo he dicho a muchas personas, ¿no? Eh, no hay, a ver, no voy a decir no hay porque yo realmente no vivo en todas las iglesias ortodoxas, las que yo conozco por lo menos, las que yo conozco. Tú puedes ir a una iglesia ortodoxa y no besar un ícono y no pasa nada. Nadie te va a expulsar de la iglesia ortodoxa. Y tú puedes ser ortodoxo y sentarte y no besar un ícono y nadie te va a obligar, ni te va a tomar por el brazo, ni te va a botar de la iglesia, ¿no? Y no me gusta entrar en comparaciones porque realmente no me interesa lo que cada movimiento protestante hace en sus interioridades o sus propias leyecillas que se crean dentro de la iglesia, que te expulsan una persona si no da el diezmo, que te borran del libro de la iglesia el que hace esto, el que no hace lo otro, también. Y de esta forma te privan de la salvación, vamos a decirlo así. No me interesa entrar en ese tema, pero en la Iglesia Ortodoxa, lo cierto es que en el Concilio Segundo de Nicea, por un contexto específico, se determinó que la persona que no venerara un ícono era un símbolo inequívoco de que esta persona no apreciaba la capacidad que tiene la materia, por lo tanto, Cristo mismo encarnado para salvar a la humanidad. Y este siempre fue el punto. Fíjate, Pacheco, también hay que ser honesto con los padres y hay que ser un poco, vamos a decir, comprensivos con los padres conciliares. Porque los padres conciliares en ningún momento dijeron, esto lo estamos creando por, como dices tú, por nuestras pistolas. No, no, esto lo estamos creando ¿por qué? Porque si tú desprecias la materia, desprecias a Cristo que se encarnó, por lo tanto, se tenía un por qué se Ese hacía. es un non Porque sequitur. al Pero, parecer, había personas. Sí, sí. okey, dime. Quiero decir dos cosas. Creo que está Ujú, minimizando el impacto que tiene justamente declarar que un concilio es infalible. Cuando utilizamos la palabra infalible, estamos diciendo que ese concilio no erró, que fue ujú, guiado por el Espíritu Santo. Estamos sí, involucrando entonces a la Trinidad económica dentro de ese concilio. El sí, concilio fue dirigido por el Espíritu Santo. Entonces el anatema ujú. no es como que se puede minimizar. Cuando a través del concilio se anatemiza a alguien, se está cortando de raíz lo que el concilio considera que es erróneo. Y lo creo. Entonces, no lo minimicemos. Si una No, persona no, 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 va a la ortodoxia y no, no besa no, íconos, no. eso, pero déjeme continuar en esto. Si una persona va a la ortodoxia y no le da por besar íconos, no cambia en nada que esa persona es anatema si no cree lo que el concilio de Nicea determinó. En Sí, cambio, creo que sí. cambiemos de asunto. Si yo voy a la iglesia pentecostal y entre los 16 puntos dicen que yo debo de creer que si no hablo en lengua no soy lleno del Espíritu Santo, yo no me voy a perder mi salvación y tampoco estoy bajo el anatema por no creer eso, porque no dogmatizamos igual con esa idea de la infalibilidad que se arroga tanto el catolicismo como los coptos como los ortodoxos. Esa minimización creo que yo viene derivada de lo que saben la implicación que tiene de haber vinculado a la materia con lo espiritual y decir que por medio de la materia ahora se alcanza un grado superlativo de soteriología, ¿no? de cristología. Eso es imposible, eso es impensable. La religión es espiritual netamente. Ahora, si ustedes dijeran, bueno, los íconos tienen un valor simbólico, pedagógico, estético,
Mire, no habría ningún problema, cura, usted lo sabe, porque nosotros no tenemos ningún problema ni con las imágenes, ni con los iconos, ni esos iconos que usted tiene ya se ven hasta chéveres, ¿no? Se ven hasta hipster. No, el problema es que ustedes tienen una vinculación cristológica derivada de las pistolas de sus padres que les plació decir que esto era fe apostólica. Entonces, como dice el Ferras, bébanla o derrámenla, pero no se hagan los cancheros de que no está tan mal, que fue no, ningún No, contexto. si no, Fue no. infalible, Mira, infalible. yo soy de las que de las que la bebo o las derramo. Sí, Yo sí, no sí. ando en medias tintas. Te estoy diciendo una cosa, yo Yo soy te puedo anatema asegurar para la que tú ortodoxia. que no, el que tú desprecies los íconos, si tú desprecias los íconos es anatema para la Iglesia ortodoxa. No, no, Si no, 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 tú no, no. le no, No, escucha, no, mira, te no, no. voy a dejar claro esto para Le ti. puedo leer las actas de No, Richard Price del segundo escucha, concilio que tengo aquí, escucha. ¿eh? Si tú desprecias los íconos, si inclusive eso es lo que dicen las actas del concilio de segundo de Constantinopla, si tú le atribuyes a los íconos lo mismo que se le atribuye a los íconos como usted, Edgar Pacheco, hace, usted obviamente está bajo anatema, definitivamente, pero si tú no desprecias los íconos, no hay en tu corazón ese desprecio por los íconos, ese desprecio por la materia, usted puede estar perfectamente en la Iglesia ortodoxa. Le voy a decir por qué Sí, no, cura. Porque si así hubiera sido, entonces el Papa Adriano I no hubiera condenado el concilio de Frankfurt, porque el concilio de Frankfurt no tenía ningún problema con los íconos. De hecho, eso el podemos concilio de hablar del Concilio No, no, de Frankfurt, el Concilio no, de pero Yera, escúcheme, podemos porque hablar eso un es montón que no nos alcanza escúcheme, la noche. escúcheme. Eso es contrario a lo que usted dice, porque el Papa Adriano mandó a sus legados al segundo concilio de Nicea. Quiere decir que el Papa Ujú. Adriano estaba en contacto y estaba en común acuerdo con el segundo concilio de Nicea. Si realmente el problema fuera despreciar a los íconos, Adriano no hubiera tenido ningún problema con el concilio de Frankfurt, con los francófonos que no despreciaban a los íconos, porque ellos lo único que querían era que los íconos tuvieran una representación estética y pedagógica. El Edgar, problema es no ver a los íconos con una visión cristológica el de salvación. problema del Ese es el Concilio problema. de Frankfurt, el problema del Concilio de Frankfurt fue mayormente una muy mala interpretación del griego al latín, donde ellos en el latín entendieron que los griegos estaban diciendo que había que adorar a las imágenes. Pero eso lo dicen No fue nada ustedes, más que eso. cura. De eso están de acuerdo la mayoría de los eruditos que estudian los concilios. Cura, dígame usted, ¿usted no está de acuerdo que a las imágenes, a sus iconos se le debe dar prosquinesis? Veneración, sí. Prosquinesis. Veneración, sí. Sí, prosquinesis. Ahora, ¿puede Porque sabes muy bien mostrarme? que porque sabes muy bien que Sí, tiene acepciones. Tiene acepciones. tiene varias acepciones, Sí, sin exactamente. duda. Tiene Ujú. acepciones religiosas, tiene acepciones políticas, tiene acepciones de honra. Ahora, Y ¿podría cultural mostrarme? solamente, ¿verdad? Sí. Sociales, vamos a decir. ¿Podría mostrarme, ya que estamos hablando en términos netamente religiosos, no estamos hablando en términos políticos, ni estamos hablando en términos culturales, sino religiosos, el culto religioso, la Ujú. liturgia en el que se están incrustados los íconos? ¿Podría Okey. mostrarme un solo ejemplo de prosquinesis de la iglesia primitiva, dándole prosquinesis a una imagen? A ver, de esto creo que lo hemos hablado en otras No ocasiones, existe. ¿verdad? No hay. Escucha, hijo mío, escucha. Escucha. Tenemos a esto está tan manido ya y tan recurrido una y otra vez que ya me da pereza volverlo a decir, ¿no? Tenemos a Josué postrándose delante del arca, ¿no? Y yo no creo que Josué estaba cometiendo idolatría, lejos de mí pensar tal cosa. Yo no lo creo, ¿no? Pero también tengo que reconocer que el arca no era Dios, que el arca era un objeto material, tangible, palpable y visible, y que no era Dios, ni podía ni siquiera acercarse a lo que era Dios mismo. Era una representación, era un medio, ¿no? Y tenemos a Josué, obviamente, porque Dios se manifestaba en ese lugar, porque Dios hablaba desde la Santa Chequina, lo tenemos postrado frente al arca. Yo sé que se ha recurrido muchísimo No, a ¿y sabe este qué es lo más texto, extraño, cura? Le ¿no? voy a decir lo que es lo más extraño. Le voy a decir una Ok. cosa que quizá usted no lo sepa. Que el Ujú. ejemplo del arca no fue utilizado por el segundo concilio de Nicea. Yo no sé, o sea, Esa es y a una mí nueva, esa es mira, una no, nueva te quiero decir algo más. estrategia. No, Mira qué espere. cosa, Que esa es una dice, estrategia ok, que ustedes se han dime. sacado moderna, porque lo que realmente fue utilizado en el segundo concilio de Nicea fueron los argumentos del Damasceno, que buscaba las acepciones de Muy buenos, prosquinesis. por cierto, ¿no? Muy Tan, buenos, muy tan buenos. buenos que no hay un solo ejemplo en la Biblia de los apóstoles dándole prosquinesis a una imagen y que cada vez que encontramos prosquinesis con una imagen es idolatría. A ver, mira, Pacheco, voy a de verdad, ya en serio y fuera de bromas, ¿no? Y fuera Ujú. de bromas. Tú sabes, en mi opinión personal, ¿cuál es el mayor ejemplo de veneración a una imagen que hay? Estoy hablando de mi opinión personal. No, adelante. Mira, escucha, la de Cristo. ¿Sabes por O qué? sea, Cristo, ¿cuál Imagínate, Cristo? ¿El que tiene aquí atrás? ¿El icono ahí no, atrás? no, la de la persona del Cristo. La del Cristo, el Dios encarnado, la del Nuevo Testamento, Ah, etcétera, claro, la que claro, nos claro, narran los claro. evangelios, ¿no? Tú te imaginas, ¿no? Y esto es mi opinión personal, ¿no? Tú te imaginas
que realmente todas las personas que vieron a Cristo y se postraron delante de sus pies, ¿no? Ujú. Creían que Cristo era Dios o sabían que Cristo era Dios. Por ejemplo, los No, 10 no. leprosos, no. Entonces, este acto, vamos a decir, voluntario y prácticamente movido por las emociones, de cuando uno de los 10 leprosos fueron limpiados y uno de ellos regresó y se postró a sus pies, era porque este hombre sabía que Cristo era Dios y por lo tanto podía, sin pecado, postrarse delante de él. No lo creo, porque de hecho el Evangelio dice que a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Sin De duda, hecho, voy a los responder mismos algo. apóstoles no estaban claros ni Ese es un siquiera a buen veces de quién punto. era. Cura, ese es un buen punto y se lo voy a responder. Sin duda, ninguno de ellos sabía si estaba haciendo un acto idolátrico o no. Por eso tenemos el Ujú, caso de Cornelio cuando se postra ante Pedro y Pedro le dice, no, levántate, le está dando prosquinesis, porque sí, Pedro se está dando ujú, cuenta de que es un acto idolátrico. Ellos no estaban sí, sabiendo si era un acto idolátrico con Jesús, porque ujú, Jesús realmente era el Mesías, no era ningún acto idolátrico. Pero quiero darle esto que acabo de usted decir es muy importante, porque de hecho fue el argumento de ujú, Basilio, ¿no? Que lo sacaron de contexto. Quiero mostrarle esto porque creo que este pudiera ser el argumento clave, ¿no? Del Damasceno. Me parece que es muy malo, los argumentos del Damasceno son malísimos y en mi libro los refuto todos, pero quiero mostrarle esto. Esto es lo que nos dicen los apóstoles. Mire lo que dice acá, ¿eh? En Juan, 1 de Juan capítulo 1, lo que existía al principio, lo que hemos oído. Aquí tenemos, ellos lo oyeron. Ellos lo oyeron. Lo que ujú, hemos visto con nuestros ojos, ellos lo vieron. ¿Sí? Lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos, lo tocaron, acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿Qué hicieron ellos después de todo esto? ¿Pintaron una imagen y un icono? Mire lo que dice, esto os anunciamos. ¿Cómo nos lo anunciaron? Con palabras. En el Evangelio de Juan ujú. literalmente dice, estas cosas os he escrito para que creáis en el Hijo de Dios y creyendo tengáis vida eterna. Y los ¿Sabes? escritos son signos, Sí, pero no símbolos. son imágenes. ¿Sabes qué hicieron ustedes? Ustedes en Bueno, vez de comunicar el Evangelio y la verdad se pusieron a pintar imágenes y vincular las imágenes con Cristo y decir, esta es una imagen del prototipo. Yo le voy a hacer una pregunta, cura. Realmente esa imagen que usted tiene atrás, allá atrás, ¿usted realmente cree que es Ajá. un prototipo de Cristo? Un prototipo, Sí, como dice el Damasceno. un prototipo de Cristo, sí, claro. Es un prototipo de Cristo. Ok, Ujú. entonces quiere decir que así es Cristo. Eso no tiene tanta relevancia. Ah, no tiene relevancia. Entonces no tiene No, relevancia las imágenes porque pudiéramos no usarlas. Claro de que hecho, tiene relevancia. Yo no, necesito que no, usted se no, no, comprometa no, no. mucho A más ver, con el concilio de Nicea. no, escucha. Tú quieres hacer ver que quizás la forma en que el artista escribe el icono es lo que más relevancia tiene. Y el hecho de que no se parezca en cada detalle al Cristo, eso implicaría algo. Pero Todo lo yo creo contrario. realmente, No, no, por todo lo ejemplo, contrario. Lo que estoy diciendo es que no tienen los detalles. Eso es lo que estoy diciendo. no, a ver, No que escucha. no es perfecto en cada detalle, es que a ustedes no se les dieron los detalles. Ustedes se los imaginaron, cura Juan. Mira, Es imaginación del autor. a ver. Yo sé que tú realmente, y no te pido que lo hagas, ¿verdad? No comprendes toda la plenitud de la iglesia y no pretendo que se haga. Pero la iglesia se nutre de muchas fuentes, que de hecho quiero decirte que no por el hecho de que sea, Muchas de ellas no paganas. reconocido o no sea y sea lo que hoy conocemos como apócrifo, no dejan de tener detalles históricos interesantes, Ujú. ¿no? Que son dignos de mirarse. Eh, hay escritos antiguos, por ejemplo, que describen, la figura de Jesús, y yo sé que tú lo sabes, que hay escritos antiguos que describen cómo era Jesús. Entonces, la historia, la iglesia, quizás se ha nutrido un poco de eso y ha ido formando una figura de cómo era Jesús, ¿no? Y si te das cuenta, la iconografía ortodoxa no es un poco diferente al arte sacro, yo te lo dije en otra ocasión, de Occidente, porque siempre representan al Cristo de la misma manera. No es una vez con pelo corto, otra vez con pelo largo, otra vez sin barba, otra vez con barba. Siempre los representan de la misma forma. Eso significa que hay un canon de pintura, un canon de escribir el icono, Ese es otro ¿no? problema muy grave que usted no se está dando cuenta, porque tanto ustedes como los católicos romanos beben del segundo concilio de Nicea, ¿cierto o no? Sí. Si el segundo concilio de Nicea fue guiado por el Espíritu Santo, ¿por qué no tienen las mismas pinturas todos ustedes? Bueno, sería muy bueno preguntarle a ellos por qué se han desviado de lo que es la iconografía. No, es cierto, es cierto. O sea, sería muy bueno preguntarle a ellos. Dime tú, Edgar, ¿con qué estaban adornadas las iglesias alrededor del Concilio Segundo de Nicea?
con estatuas, por ejemplo, o con lo que hoy vemos en las catedrales católicas, estas imágenes feminizadas completamente, prácticamente semidesnudas, o como esta que exhibiste hace poco ahora, que no quiero ni recordar, la verdad, o con frescos, con mosaicos en forma de icono, Yo ¿no? ciertamente lo que veo es que ustedes utilizan mucho la petición de principio, utilizan la palabra infalible y la van extendiendo hasta donde pueden, ¿no? Pero resulta que si háganse garras ustedes, yo no tengo nada que ver aquí, porque si se supone que ustedes son guiados por el Espíritu Santo de forma Ujú. infalible a través del concilio segundo de Nicea, Ajá. y que ustedes tienen la tradición, como decía Tarasios de Constantinopla, de Sí. besar las imágenes que era la fe de los Ujú. apóstoles, ¿por qué no siguen lo mismo? Obviamente que no hay ninguna infalibilidad aquí, porque la infalibilidad es Amigo no mío, error. Ahora, no, no, ahora, no, a ver, te Ahora, digo déjeme le digo una algo. cosa. Sí, okey. Esta tradición de ustedes de pintar iconos así, no viene del Concilio de Nicea, viene del Quintisexto. De ahí viene esa tradición. Porque en realidad, en el segundo concilio de Nicea no había ninguna margen de que tenía que pintarse de tal forma y tal forma. Eso no se limitó en el segundo concilio de Nicea. Esta práctica ustedes la tomaron de un concilio que Roma no acepta, que es el Quintisexto. En eso tampoco están de acuerdo. Es decir, están tan divididos, pero con mucha, no sé si decirlo, arrogancia. Quieren hablar del culto de los protestantes, de la liturgia de los protestantes, de que la iglesia primero tenían que resolver sus propios problemas. Pero le hago una última pregunta, una última, porque sé que está acorralado, ¿no? No No, quiero no, que no, de exponer. verdad, estoy cómodo, ¿verdad? Ah, Lo que bien, bien, sucede me es que gusta. no estoy cómodo, no tengas ningún problema. Esta imagen que usted tiene aquí atrás, ¿no? No sé si es el Okey, Pantocrator o no sé quién sea, que dice usted que es exactamente, Cristo. bravo. Ajá, dice usted que es Cristo. Este, No, le voy no, a yo hacer no una digo que es pregunta. Cristo, digo que es una imagen de Cristo. Recuerden que hay una vinculación cristológica. Hay una Sí, sí, pero vinculación no, cristológica sí, espiritual. pero con lo que tú haces, cuando tú desprecias la materia, cuando dices que la materia no es capaz de salvar, que esto fue lo que dijeron los padres del segundo concilio. Bien, eso, el desprecio. Yo no estoy de acuerdo con eso porque si no el concilio de Frankfurt no hubiera tenido sentido. Pero bueno, No tiene esa sentido. imagen, esa imagen que usted tiene ahí atrás, Ujú. Pablo le dijo a los Gálatas, yo ya les he presentado a Cristo crucificado ante vuestros ojos. ¿Usted cree que Okey. Pablo literalmente les presentó una imagen de Cristo así como usted? Interesantísimo ese, ¿verdad? Les he Ajá. presentado a Cristo crucificado. ¿Cómo lo hizo? Ante vuestros ojos, Exactamente, predicándoles el ¿cómo lo hizo? Evangelio, ¿Cómo lo Padre hizo? Juan, predicándoles el Evangelio. No, no, predicándoles el evangelio, ¿sí? Claro, la Predicándoles cruz. el evangelio, y después esa imagen, quedaba aquí, Exacto, en su mente. exacto, Ujú. exacto, Entonces, exacto, dime, ahora te hago una pregunta a ver, de ser exacto. humano que vive en escucha, de un ser humano normal que vive en este mundo. ¿Qué ser humano Usted ha lo que cerrado se este debate. imagina aquí Ha lo que se cerrado este imagina debate. aquí? No, no, no está cerrado ningún debate. En primer lugar, Siga, yo no siga, estoy siga, debatiendo siga, porque contigo. O cada sea, vez que hable en esta parte, diga. no, no, ¿quién se imagina? Y, a ver, es que son tantas las cosas que quiero decirte que se me agolpan en la mente, ¿verdad? No, le doy con paciencia. Inclusive, todo lo que el ser humano pensó, lo que Dios le reveló, terminó poniéndolo en grafía, creando caracteres para que pudieran ser leídos, y al final son imágenes, símbolos que contienen una idea, que No se adoran, contienen, ¿eh? que expresan, ¿eh? Pero no se adoran. No, 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 no se adoran. Yo tampoco adoro eso. No, está obligado Tampoco a lo adoro. hacerlo. No, Sí, no, sí, yo no sí. estoy no, 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 no. Estoy obligado a rendirle veneración como tal ustedes hacen con la Biblia, que No, no, está es que, compuesta de a ver, símbolos. no, 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 no. Vamos, Pacheco, por Déjeme meter un bocadito favor. ahí. Seamos Primero, honestos, te digo yo ahora. primero tendría que demostrar que prosquinesis acepta justamente ese tipo de veneración como veneración, ¿no? Porque en la Septuaginta, en Éxodo Ujú, 20 dice que no se debe dar prosquinesis postrándose a las imágenes. Concilio Nicea dice que sí se haga prosquinesis. Obviamente que hay una contradicción entre lo que la Biblia enseña y lo que ustedes enseñan. Y segundo, si está la imagen aquí, ¿sí? Y psicológicamente la imaginación de cada persona es diferente, ¿cómo entonces va a ser un prototipo del real si cada persona lo imagina distinto? ujú. ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Cómo? Porque esos fueron los argumentos del Damasceno. No, es Tristemente, que el Damasceno no vivió en es los tiempos de la psicología moderna, precisamente donde le podían haber es explicado eso. precisamente la misma historia. A ver, me parece increíble que estemos hablando de esto, ¿no? O lo entiendo, pero me parece increíble. Ustedes Ajá. hablan primero de una palabra de Dios que se hace, que es oral y que Ujú. luego se, petrifica en letras, ¿no? Que Sí. luego se petrifica en letras, se petrifica en letras, que es un lenguaje Materializa. humano, creado por el ser humano, establecido por el ser humano, que no pueden ser capaces de describir en su totalidad todo lo que Dios es. Sin embargo, tenemos el atrevimiento de haber creado una lengua, un idioma, un alfabeto, y haberlo plasmado en nuestras Biblias, Ujú. ¿no? Entonces, ¿cuál es? Y ahora yo puedo preguntarme, bueno, ¿será realmente
estos caracteres que yo estoy creando, que yo he creado, describirán completamente todo aquello que Dios quiere revelar. Describirá esta lengua, estos caracteres que yo creé como ser humano, describirán en toda su plenitud lo que Dios es o lo que Dios ha hecho. O se quedarán cortos, o entonces, ¿cómo vas a pedir a mí ahora que el Cristo crucificado que presentaron delante de mí y que está grabado en mi mente y que luego yo lo pongo en una imagen de papel, no para adorarlo, sino que simplemente lo estoy llevando desde aquí a algo exterior afuera, entonces sea totalmente perfecto? Si tampoco las Es, letras de la Biblia lo son, a ver, no son capaces de contener todo eso. hablemos con honestidad. Primero, desde un principio establecimos que yo no estaba en contra del simbolismo, ¿no? No estaba en contra Yo de lo las sé, imágenes, yo no lo estaba en sé. contra de nada de eso, ¿no? Nosotros no veneramos a las escrituras en el sentido que ustedes le dan veneración a sus íconos. Establecemos eso para ser honestos, porque nosotros no anatemizamos a nadie que no se hinque ante la Biblia o le prenda veladoras o la bese. No, si yo no he dicho eso, no No lo he estamos dicho. en la misma línea. Ahora, si realmente fuera algo tan sencillo como, lo tengo en mi mente y lo pinto, estaríamos quedándonos en el punto pedagógico, cura Juan, en el punto pedagógico. Yo puedo enseñar a través de una imagen. De hecho, en la pedagogía se utilizan imágenes para enseñar a los niños. Eso no es el problema. Lo que usted está haciendo es una defensa de la pedagogía, o sea, de utilizar el elemento simbólico, materializarlo y enseñarlo para, no sé, culminar una idea. No hay problema, conceptualizarlo. No, 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 es que ese no es el problema. Es que ese es el mismo problema con los católicos cuando vienen con el asunto de las imágenes. Usted sabe cuál es el problema. El problema es que ustedes anatematizan a aquellos que no se vinculen cristológicamente con las imágenes. Entonces Pero el problema que ese problema pasamos del ámbito ya, pedagógico y estético, que es meramente pedagógico y estético, con el cual todos podemos convivir, la conceptualización de lo simbólico, pasamos al asunto de que yo no voy a tener salvación, hágame usted el bendito favor, soy ujú. anatema para la iglesia, porque yo no quiero formar parte de esto, andar besando cuadros, postrarme ante ellos y verlos como prototipo. Ahora, vaya usted e investigue qué significa la palabra prototipo. La palabra prototipo es la imagen del original, pero la imaginación de cada individuo, según la psicología, es diferente. Es muy triste que el Damasceno haya vivido en el siglo VIII y no en el siglo XXI, cuando las ciencias sociales le pudieran haber ayudado. Si la imaginación de cada individuo es diferente, ¿cómo su Cristo va a ser igual que el Cristo de los católicos? Pintan Cristos de todos colores, de todos sabores, de todo tipo, y todos dicen que es el mismo Cristo y todos nos podemos vincular a él. Obviamente que esto es obra de la imaginación del autor, como dice la Biblia y como reprueba la Biblia. No temas a ellos porque es obra de la imaginación de sus autores. Me parece increíble que estemos hablando de esto, ¿no? Porque a ver, no hay, no hay división mayor que en la que pueda haber entre, no quiero hablar de esto, ¿verdad? Realmente no es el punto. Estamos hablando de las imágenes, ¿verdad? Pero del mismo Cristo, un protestante tiene el mismo Cristo que otro protestante, por favor. Pero bueno, en fin, no estamos hablando de eso. Hablamos de las imágenes, ¿no? Mira, te lo he dicho y de verdad, tú puedes creer lo que tú quieras. De hecho, tú tienes ya tu pensamiento definido al respecto, ¿no? Ni me interesa tampoco convencer a nadie de tu audiencia. Realmente ni me interesa. No me vale eso, ¿no? Eh, pero te digo algo en serio. No podemos ir más allá de lo que los padres, y siempre hay que dar el beneficio de la duda, siempre hay que dar, pensar en el mejor sentido de la gente. Uno no puede estar diciendo, no, esto lo hicieron por malvados e idólatras que eran. No, no, porque ellos dejan claro ¿Le por puedo qué lo responder algo hacen. respecto a ¿Por eso, cura qué? Juan? Porque No, había le un voy a problema, todo lo demás, ¿verdad? El no, islamismo, todo lo demás, había un problema económico, los reyes no podían comprar, el gobernante de Constantinopla no podía comprar con las monedas que tuvieran, por un lado la cruz o el rostro de Cristo o algo así, no podía comprar y estaban en una quiebra económica tremenda y los musulmanes no le compraban los productos y una cantidad de cosas que hay alrededor de esto, no, al infierno todo eso, económico, cura Juan. social. No, no, yo A sé, la al ley y infierno, todo lo que no, quieras, no, pero a la ley y al testimonio. ¿Qué es te digo mejor, lo que hay, obedecer o sacrificios? te digo lo que hay, ¿Qué te es digo lo que mejor? hay. La obediencia, la Claro que la obediencia obediencia es es mejor, mejor. pero Y que, ¿sabes a qué ver, cosa también? La nos falta dijo, de obediencia también es idolatría, por eso es también es importante saber idolatría. si realmente esto lo heredamos de los apóstoles para ver si los estamos desobedeciendo. Y ya Y ahora concordamos que esto no viene de y otra ellos. vez vuelvo a retomarlo de atrás. Hay un mal entendimiento sobre qué cosas es. Esto está fundado en enseñanzas apostólicas, porque ustedes piensan que los padres se están refiriendo a que los apóstoles hacían esto. Y no, lo que los padres están diciendo es que como los obispos son sucesores de los apóstoles,
todo lo que los obispos reunidos en un concilio determinan es lo mismo que los apóstoles determinan, porque ellos son los sucesores de los apóstoles. Ellos tienen el carisma apostólico también. Siento como que ahora los católicos ortodoxos me los hacen muy fiuchita. No tienen el suficiente valor para bancarse lo que enseñaron en el siglo VIII. No. En el siglo VIII se enseñó que esto era la fe de los apóstoles, de a los Y lo apóstoles. es. Y No lo que es. aquí no había una explicación aquí reducida de que esto es los obispos. No. Se enseñó que esto era lo que los apóstoles A ver, creían. Pacheco, Por eso cuando se a habla de ver, tradición apostólica, mire, por eso cuando se habla de tradición apostólica, los católicos y los ortodoxos siempre quieren apelar a la historia. ¿Por qué apelan a la historia? Porque la historia, si se va hasta atrás, llega hasta los apóstoles, por eso se llama apostólica. Entonces ahora me lo redefine y me dice, no, pero apostólica no es apostólica, sino los discípulos de los discípulos de los discípulos. Bueno, ya está. Entonces concordemos en a algo. ver, No viene de a los ver, apóstoles, se lo sacaron de la manga en el siglo a VIII ver, y yo nos lo quieren solamente, vender como como tú me has apostólico. pedido cosas a mí, yo te voy a pedir cosas a ti ahora. Te Venga. voy a pedir cosas, ¿verdad? A ver, si tú sabes que la iglesia ortodoxa es una iglesia que cree en la sucesión apostólica, eso tú lo sabes porque la iglesia ortodoxa lo plantea así. Y tú sabes lo que significa para la iglesia ortodoxa la sucesión apostólica. Esto es que un obispo recibe la gracia del apostolado, que ¿De un cuál obispo apóstol vienen ustedes? los ortodoxos, Sí. de varios apóstoles. ¿De cuál uno? Bueno, eso lo sabes, ¿para qué te lo voy a decir, No, de verdad? verdad que no lo sé. De San Andrés, del mismo San Pedro en Antioquía, de Marcos, de varios apóstoles, Pero Marcos no de era apóstol. Santiago en Jerusalén. Yo sé que Marcos no era apóstol, que era evangelista, pero al mismo tiempo él fue discípulo de Pedro, ¿Y lo de ¿no? Andrés no Entonces es un vamos a decir, mito? ¿No es un ¿qué? mito lo de Andrés, lo de que ustedes vienen de Andrés? Un mito de Claro. Andrés. Bueno, yo sé que hay algunas personas que dicen que es un mito y otros que Ujú. no, otros historiadores que no están de acuerdo. Bien, pero no quería detenerme ahí. Continúe. Ok, entonces sí, la iglesia recibe, los obispos reciben el carisma del apostolado, reciben la sucesión apostólica. Entonces, piensa como ortodoxo, ¿eh? Te estoy pidiendo que pienses como ortodoxo, que te pongas en los zapatos de un ortodoxo. Ok. Entonces, si este grupo de obispos que se sentó en un concilio a hablar sobre un tema X y decidió junto, todos los obispos decidieron tal cosa, y ellos tienen sobre sus hombros el carisma apostólico, no es lo mismo lo que ellos decidieron que lo que han decidido los apóstoles también, puesto que ellos tienen la sucesión apostólica. ¿Qué significa? O sea, la plenitud de esta palabra. Y por eso te digo, piensa como pensaría un ortodoxo. Estoy Ponte en los tratando de pensar zapatos de como un un ortodoxo, ortodoxo. pero pensar como un ortodoxo sería dispararme en la cabeza. Y lo así, ¿por qué? Pertenezco a la sociedad occidental, padre. Usted también. En la sociedad Y occidental, le voy a decir, déjeme explicarle ahora. ok. En la sociedad occidental no concatenamos el pensamiento así. Es decir, ese pensamiento que usted está ahí dándonos Ujú. es una petición de principio, dando por hecho que la sucesión apostólica es verdadera. Y por cuanto la sucesión apostólica es verdadera, entonces lo que sigue es verdadero. Lo que tendría que probar lo da por hecho. Eso es una falacia. Entonces, obviamente, por eso, y lo voy a decir por esto, y nada más por esto, tanto ortodoxos como católicos ven a la modernidad como el enemigo a vencer, porque depuró totalmente a la religión de todos esos fetiches, supersticiones y creencias extrañas que tenían, que se daban por hechas sin que nadie las tuviera en cuenta. Usted me dice de la sucesión apostólica, los otros me van a decir de la donación de Constantino, usted me va a decir que vienen de Andrés, los otros me dicen que vienen de Pedro. Pablo dijo, ¿quién es Apolos y quién es Pedro? ¿Quién es Pablo, sino simples seguidores de Jesús? Tanta importancia que ustedes le dan a dividirse, que ustedes vienen de Andrés y que los otros vienen de Pedro, Pablo hubiera estado en desacuerdo con ustedes, porque ustedes no siguen la Biblia, siguen sus propias tradiciones. Dígame usted algo, hermano Juan. ¿Dónde está la importancia de la sucesión en los textos de la Biblia para que la verdad se transmita? ¿Dónde está? Bueno, mira, en primer lugar, otra cosa que debes saber también es que los ortodoxos no somos sola escritura, pero igual te puedo hablar de la escritura con este tema. San Pablo le dice a Timoteo, esto encarga a hombres que sean, y ya sabes cómo él describe luego los hombres para que reciban esto, ¿verdad? Le pide que Virtuosos. cuida las virtudes que tienen, ¿no? Esto encarga a hombres que sean fieles, o sea, este ministerio que estoy encomendándote es un ministerio que se encomienda, pero además ponte a pensar en esto, Pacheco. La gracia del apostolado, la propia escritura dice que el Espíritu Santo estableció apóstoles. Entonces, la gracia del apostolado es un regalo del Espíritu Santo a la iglesia, como lo es el de maestro, como lo es el evangelista. Eso no puede perecer en la iglesia. Eso no puede Ahora, difuminarse en el aire ok. Ustedes dicen que son sucesores de los apóstoles, pero a ver, ¿un presidente sucede a quién? ¿A un a diputado o a un otro senador? presidente. A otro presidente. Entonces, ¿ustedes tienen Ujú. apóstoles o tienen sucesores de los apóstoles?
Sucesores de los apóstoles. Pero como sucesores, ¿no? Entonces son apóstoles porque suceden a los apóstoles. Pero ustedes les llaman obispos, que son inferior, porque, Obispos. porque No, Primera de no, Corintios dice, escuche, no, no. porque Dios dice Ujú, que primero puso en la iglesia a los apóstoles. Primera ujú. de Corintios dice, porque primero puso Dios a los apóstoles, pero ustedes dicen que son sucesores de los apóstoles, tendrían que ser apóstoles, porque cuando se sucedió un apóstol, por ejemplo, de Judas, el que lo sucedió fue otro apóstol, no un obispo. Entonces, ¿cómo se da la Y sucesión apostólica? ¿Y no has escuchado tú que en la iglesia ortodoxa se le llama, por ejemplo, iguales a los apóstoles, a diferentes santos y obispos en la iglesia? Ah, entonces Por ejemplo, en las murallas de la Jerusalén Cirilo y están los nombres de Metodio. sus apóstoles también. No, Cirilo y Metodio. No, 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 pero es que no solamente eran los 12, también había 70. Sí, pero solamente 12 pusieron el estamento sobre el cual nosotros nos edificamos, que son las Sí, sí, escrituras, yo que usted sé, dice que no es yo solo sé. escritura. ¿Dónde Y están las otras creencias de los apóstoles? Por eso siempre le pregunto, ¿dónde están las creencias de otros apóstoles o de los sucesores de los apóstoles, que tristemente son llamados obispos, no apóstoles, ¿no? ¿Dónde están esas creencias entonces? Por ejemplo, ¿dónde está la creencia de los apóstoles de andar besando íconos? ¿Dónde está la creencia de los apóstoles de sacar monos en procesión? ¿Dónde está la creencia de los apóstoles de ofrecer arroz a los santos? ¿Dónde está la creencia de los apóstoles de hacer todo este eto litúrgico y vincularlo cristológicamente? No existen. Edgar, mira, Pero mira, hay una ok. petición de principio con el cuento de la sucesión apostólica de querer lo que se debe probar lo pasan como si fuera cierto. Y esto es una falacia, por eso la modernidad no puede con la Iglesia Católica y la católica no puede con la modernidad, se odian. No, tú sabes lo que les sucede a ustedes. Ustedes piensan que la iglesia es algo que, o sea, en primer lugar, la Biblia es esta cosa que cayó con dos tapas del cielo, ¿verdad? Y así, y punto. Ustedes ven la iglesia, obviamente, como no creen en la iglesia real, creen en una iglesia invisible, una iglesia que está conformada, lo mismo, es un Frankenstein eclesiástico, por uno que cree contrario al otro y el brazo está en pelea con el otro brazo, etcétera, ¿no? Un tipo Frankenstein. Entonces ustedes no pueden comprender esto. La iglesia es una entidad real en este mundo que vive dentro de la historia, Edgar, y camina dentro de la historia. Y, por ejemplo, mira, solamente voy a dar un ejemplo de esto para que veas cómo funciona esto así. En la época de los apóstoles se reunían en casas, Ajá. ¿no? En casas. Y tenían no quizás una liturgia tan elaborada, pero tenían su propia liturgia, porque podemos encontrar esas huellas en escritos como Primera de Corintios. San Pablo dice, el cáliz de bendición que bendecimos. O sea, Ujú. había una bendición sobre el cáliz que no podemos saber cuál es ese tipo de bendición. Esto indica que había, vamos a decir, una especie de rito litúrgico, que había una especie de culto litúrgico, ¿no? Normalmente, y yo estoy especulando, normalmente, aunque muchos historiadores están de acuerdo, los apóstoles iban a tomar de lo que tenían más cercano. Y lo que tenían más cercano en su etos era el judaísmo, era el culto judaico. Y el Serán culto judíos, judaico, sí, exactamente, el culto judaico tenía un templo, tenían oficiales que oficiaban en ese templo, tenían sinagogas, una serie de oraciones, tenían una serie, inclusive el servicio sinagogal también, eran oraciones que se repetían y tal, y tenían una persona enfrente y tenían un orden, ¿no? Un orden. Entonces, ellos van a tomar de ahí, pero ellos se reunían en casas. Y luego que el cristianismo fue siendo más perseguido todavía, pues tenían que escapar a las catacumbas, porque las catacumbas, los cementerios eran estos lugares donde estaban permitidos reunirse más de 30 personas sin que el gobierno prohibiera este lugar. Entonces, las reuniones en las catacumbas después. Ahora, quizás allí también el servicio litúrgico haya tomado otras connotaciones diferentes, haya agregado otras, vamos a decir, matices quizás con este tema de los mártires y tal y tal. Ahora, ¿qué sucedió cuando la iglesia se liberó? ¿Qué sucedió cuando el cristianismo fue declarado no perseguido más, dejó de ser proscrito? ¿Qué se sucedió cuando paganizó, el cristianismo, no, no, qué sucedió cuando el cristianismo fue declarado religión oficial del imperio, que salió de las catacumbas? se La primera paganizó. pregunta, no, no, pero mira, es muy fácil decir esto, pero ahora ponte en los pies de los cristianos de esas épocas, que salieron de las catacumbas y dijeron, bueno, ahora podemos construir edificios, podemos hacerlo, ¿no? Ya no necesitamos reunirnos en casa, podemos hacer un templo. Y surgieron las basílicas, los templos del rey, ¿no? Los templos del rey. ¿Y cómo las vamos a construir? Y ahí entra lo que es la arquitectura, que se llama luego sacra. Y luego que tuvieron todas estas cosas, los apóstoles no tuvieron que hacerse estas preguntas. Los 12 no tuvieron que lidiar con este problema. No, pero los que vinieron después sí.
Los que vinieron después decían, bueno, ¿y ahora? ¿Y con qué llenamos estos templos por dentro? ¿Cómo se van a llamar los oficiales? ¿Cómo van a servirles? ¿Cómo va a ser el servicio dentro de este templo? Todas esas preguntas que los apóstoles nunca tuvieron que hacerse, pero por cuanto la iglesia continúa más allá de los apóstoles, otros tuvieron que enfrentarse con ese problema y los apóstoles no. Y otros tuvieron que darle respuesta a esos problemas tangibles y reales de la vida cotidiana, porque la iglesia vive incardinada en el mundo y camina junto con el mundo. Y otras cosas de estas fue luego. También vinieron a ver los cuerpos de los mártires. ¿Qué vamos a hacer con ellos y tal? ¿Los vamos a enterrar simplemente, sí o no? Y empezó a desarrollarse toda, vamos a decir, un amor que trascendía más allá de la muerte, aunque yo sé que tú quieres decirle idolatría, reminiscencias del paganismo y tal, pero nosotros los cristianos ortodoxos y romanos creemos que, mira, esto fue un amor que va mucho más allá de la muerte. Es un amor que reverencia, inclusive en la bioética, se sabe que el ser humano puede ser, que es sagrado antes de venir al mundo y después de irse también. Por Mire, eso cura tenemos Juan, los entierros y todo lo mire, demás, ¿no? Yo sé que esto les puede sonar a ustedes un poco, como dices tú muchas veces, poesía, esto es bla, bla, eh, bla y todo lo demás, pero bueno, es lo que creo yo. muchas veces se pinta a nosotros, a los protestantes, como si estuviéramos secos, ¿no? Como si no tuviéramos sentimientos o no fuéramos capaces de asimilar esas cosas que usted está diciendo. Ese no es el problema. Lo que yo veo es un pragmatismo descarado, o sea, el paganismo imperante que existió justamente en la Iglesia Católica, de la cual ustedes pertenecen, hoy se quiera justificar y matizar con poesías. Esa es la crítica, no que tengan catedrales. Nosotros tenemos catedrales. Esa no es la crítica. La crítica es que sutilmente van llevando este pragmatismo hasta terminar haciendo vinculaciones cristológicas. Pasan de tener imágenes en las catacumbas y dicen, no, todo está chévere, vamos a tener esta imagen aquí que recuerde a Jesús. Está bien, pero siguen avanzando, se pierden justamente de obedecer por seguir sus propios pensamientos. ¿Y ahora qué tiene usted? Tiene una vinculación cristológica con sus imágenes, ¿cierto o no? Sí, es verdad, no lo puede negar en el siglo VIII. Entonces no estamos en contra de toda esta poesía que puede llegar a adornar los argumentos. Yo también puedo echarle retórica y adornar mis argumentos para hablar de iglesia invisible, iglesia espiritual, ¿no? El asunto es que las vinculaciones que ustedes han hecho a través de los siglos son realmente una acreción que no corresponde con el pensamiento apostólico. Le menciono algunas. ¿Por qué ustedes no creen en la Inmaculada Concepción de María? Se supone que ustedes pertenecen también a la Iglesia Católica, que vienen de los mismos apóstoles de la Iglesia Católica Romana. ¿Sabe por qué? Porque ustedes consideran que esa no es una enseñanza apostólica. ¿No ese es el argumento que ustedes utilizan? ¿Y por qué creemos que no es una enseñanza apostólica? Eh, Porque no ah, está refrendada en ningún concilio Ay, ecuménico. papá, ahí está, ahí está. Pero los concilios ecuménicos no trabajan sobre lo nada, trabajan sobre el pensamiento de las escrituras, ¿sí o no? Y más allá de eso también. Y sobre el Y más pensamiento de los allá de padres eso. de la iglesia, ¿verdad? Y más allá de eso. ¿Qué más? A ver, y tradición, ¿cuál es la metodología que ustedes usan en su quehacer teológico? Tradición, escritura y qué más. No, no, lo que tú te has leído como monitorio lo sabes, ¿verdad? Ok, mire, fíjese no es el pajatazo que se acaba de meter. Ustedes consideran, y déjeme resolver esto para que vea cómo ustedes llegan a ser contradictorios. Dicen que la Inmaculada Concepción no debe de ser pasada como doctrina apostólica porque no está en la tradición de los padres de la iglesia, no está en las escrituras y un concilio lo resolvió. Pero si yo llego a decir eso y le digo, oiga padre, pero es que sabe qué, que en el monitorium no está el besar íconos ni vincularlos cristológicamente, ni están las escrituras ni está en la tradición. ¿Qué me dice? No, no, pero ahí tienes que fijarte en el siglo séptimo, siglo octavo. Yo le diría que eso es hipocresía, como Jesucristo le dijo a los fariseos, eso es hipocresía. ¿Por qué ustedes no creen, por ejemplo, en la infalibilidad papal? Porque no la van a encontrar en las escrituras, no la van a encontrar en la tradición, no la van a encontrar refrendada en un concilio. Pero si yo les llego a decir a ustedes, oigan, pero es que yo no creo que andar besando íconos esté bien. No, es que tienes que ir más allá y más allá y más allá. Entonces esto es lo que yo digo, son pragmáticos. Cuando algo les conviene, buscan justificar todo y adornarlo con poesía, ¿no? Y jugar mucho con los sentimientos de las personas. Pero cuando no les conviene, ahí se me ponen muy apologéticos y quieren ir a los padres, al comunitorio, al concilio. Si ustedes fueran como el Ferras, que la beben y la derraman, dirían, es verdad, todo esto no lo inventamos, punto. ¿Y qué? ¿Qué más da? No se va a cambiar, ¿no? Igual por ahí un ortodoxo se hace protestante, un protestante se hace ortodoxo, las cosas ya se dieron como son, pero por lo menos hay que ser honestos, ¿no? Ahora, ya para concluir la palabra y empezar a cerrar, nosotros nunca hemos vendido la idea de que el protestantismo sea la panacea que resuelva todas las vicisitudes de la verdad del hombre, ¿no? Tenemos muchos problemas y tenemos muchos problemas porque somos esa manada pequeña que tenemos que enfrentarnos con una realidad tal como la tenemos, no la andamos ocultando ni llenándola de poesía, nos enfrentamos con la verdad cruda y ruda tal como es. Ahorita usted nos dijo algo, cura, nos dijo, es que tú no puedes llegar a pensar de forma tan negativa, siempre hay que pensar de forma positiva, que los padres no tenían la intención de ser idólatras. Miren, nosotros ya hicimos eso. Siglo XVIII y siglo XIX, la teología liberal le apostó muchísimo al hombre. Explotaron 2 guerras mundiales que nos enseñaron que la Biblia no miente. El hombre es pecador, el hombre es malo. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. ¿Qué tuvimos que hacer? Regresar a las fuentes. Y ahí están los fundamentalistas en Estados Unidos que tuvieron que agruparse justamente para responder a los problemas de haber confiado demasiado en el hombre.
¿A qué voy con esto? Son ustedes los que venden esa imagen de que son perfectos, de que ustedes son la una santa iglesia, de que todos los demás son ustedes. Entonces, cuando ustedes realmente se banquen los pantalones y digan, esto es así, no te vamos a estar mucho más contentos. Pero no lo tienen, ¿no? Porque van de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, van moviendo, ¿no? Ok, el problema es, ¿sabes lo que sucede? Que nosotros no estamos aquí para hacerlos contentos a ustedes, ¿no? Y mira, Esa es la actitud, esa es la déjame actitud. este bocadito de precisamente del comunitorium eh, para compartirlo junto contigo y entonces quizás a lo mejor tú puedes comprender mi punto de vista. Dice San Vicente Lerins, hablando del ejemplo de cómo vamos a aplicar esta regla. Porque, a ver, ¿cómo se aplica la regula fidei? ¿Cómo vamos a aplicarla? Es una pregunta, yo creo que honesta, ¿verdad? Dice él, ¿cuál debe ser la conducta de un cristiano católico si alguna pequeña parte de la iglesia se separa de la comunión de la fe universal? No cabe duda de que deberán anteponer la salud del cuerpo entero a un miembro podrido y contagioso. Ujú. Otra pregunta, pero, ¿y si se trata de una novedad herética que no está limitada a un pequeño grupo, sino que amenaza con contagiar a toda la iglesia entera? Como, bueno, los arrianos hicieron en su momento, ¿no? Pues, las cátedras llenas de obispos arrianos, ¿no? Entonces dice él, en tal caso, el cristiano deberá hacer todo lo posible para adherirse a la antigüedad, ¿no? Mira, primero, adherirse a la antigüedad, la cual no puede evidentemente ser alterada por ninguna nueva mentira. Dice, sí. Y otra pregunta, ¿y si en la antigüedad se descubre que un error ha sido compartido por muchas personas o incluso por toda una ciudad o por una región entera? Dice él, en este caso, pondrá el máximo cuidado en preferir los decretos, si los hay, de un antiguo concilio universal o católico, a la temeridad y la ignorancia de todos aquellos. Y entonces, otra pregunta, ¿y si surge una nueva opinión acerca de la cual nada ha sido definido todavía? Entonces dice San Vicente, entonces indagará y confrontará las opiniones de nuestros mayores, pero no todos los mayores, dice él, pero solamente de aquellos que siempre permanecieron en la comunión y en la fe de la única Iglesia Católica y vinieron a ser maestros probados de la misma. Todo lo que se halle que, no por uno o dos solamente, sino por todos juntos, de pleno acuerdo, haya sido mantenido, escrito y enseñado abiertamente, frecuente y constantemente, sepa que él mismo también lo puede creer sin vacilación alguna. Entonces hay una idea de conciliaridad de los padres, ni siquiera uno o dos padres, no, todos los padres. Y eso solamente hay que se logra en el concilio. En el concilio. Por eso te digo, ¿por qué no crees en la Inmaculada Concepción? Porque no está refrendada en los concilios ecuménicos. ¿Por qué no crees en la infalibilidad papal? Porque no está refrendada en los concilios ecuménicos. ¿Por qué no crees en el purgatorio? Porque no está refrendada en los concilios ecuménicos. El otro día hablamos, los únicos dos dogmas que tiene la Iglesia Ortodoxa sobre la Virgen María están en los concilios ecuménicos. María es Theotokos y María es Semper Virgo. Están porque están refrendados en los concilios ecuménicos. Y cuando en un concilio ecuménico dice, tú no puedes arrodillarte en los domingos, por lo menos la iglesia ortodoxa no se arrodilla en los domingos. No se arrodillan los domingos. Y cuando la iglesia enseña que los presbíteros, que hombres casados pueden llegar al sacerdocio, la iglesia ortodoxa continúa respetándolo hoy día también. Y hablando de los íconos, cuando la iglesia ortodoxa dice anatema a todo aquel que diga que un ícono es comparable con un ídolo, eso es anatema. Anatema a todo aquel que crea o todo aquel que bese, que no bese un ícono, no quiere venerar un ícono, obviamente hablando en este contexto de las personas que despreciaban los Anatema. íconos porque despreciaban la materia, sea anatema, ¿no? Entonces no, de hecho, el primer domingo que viene ahora es el domingo de la ortodoxia, y en el domingo de la ortodoxia se Se vuelven a vendan proclamar los anatemas. anatemas otra Sí, sí, vez, sí. Se ganan se contra vuelven a Lutero. decir los anatemas, y eso ha sido así siglo tras siglo de la iglesia. Se vuelve a decir otra vez los anatemas, pero fíjate, no solamente anatemas, también hay anatemas para, por ejemplo, Vladimir Lenin. En la Para iglesia Putin, rusa se hace anatema contra el comunismo. para Putin que lleva como 1 millón de muertos en Ucrania, Yo no sé si la iglesia lo pondrá dentro de los anatemas también. pues Pero, por esperemos, cura, ejemplo, porque se andan peleando entre hermanos ahí. De las dos sí, es. y la primera que lo ha reconocido es la iglesia ortodoxa. Sabes que lo ha dicho así.
Es una pena, y los sacerdotes lo han dicho, el diablo está danzando con esto. Está danzando. Hay jóvenes ortodoxos peleando con jóvenes ortodoxos, pero ¿sabes qué? Y lo dije en otro lugar. Y puedes buscarlo, ¿verdad? Un artículo de la BBC de esta última Navidad. En las iglesias ortodoxas rusas aquí en Inglaterra, los ucranianos adorando junto con los ortodoxos, ¿no? Compartiendo junto, y eso es precisamente lo que significa la catolicidad de la iglesia y la comunión junto, que podemos ir al mismo altar y podemos comulgar del mismo cáliz. Pero no con los católicos romanos. No, no, los católicos romanos, Edgar, otra vez lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Con todo el respeto del mundo, y ellos deben Son saberlo porque anatemas, lo he dicho son muchas anatemas. veces. Lo he dicho muchas veces. Dígalo aquí, Para la padre, iglesia, son de hecho, anatemas. no, no, te digo algo. El concilio ha dicho que si ellos persisten, por ejemplo, en este tema de no permitir que hombres casados accedan al matrimonio, eso que sean anatemizados. Que sean anatemizados. Entonces la iglesia ortodoxa lo continúa diciendo hoy día. Yo sé que puede parecer duro y yo sé que, pero yo de verdad siempre le digo a todo el mundo, señores, compréndame, yo no estoy ni en un bando ni en otro y me critican, ¿por qué tú subes a un canal protestante o por qué subes a un canal católico? Es que es difícil estar en el medio. Difícil porque los protestantes quieren que hables como protestante y no somos protestantes. Los No, católicos no, romanos de quieren ninguna que manera, hables no. como romanos y no lo somos. Cualquier protestante va a estar totalmente de acuerdo en que ustedes están terriblemente equivocados respecto a las Bueno, imágenes y respecto a muchas prácticas. el sentimiento es mutuo, el sentimiento es Exactamente, el mutuo, sentimiento es ¿no? mutuo, eso no se puede obviar. Por eso lo único que se puede hacer es dirimir objetivamente, no en un debate, las opiniones, Pero ¿sabes pero qué más cosa, allá no van Edgar? a cambiar las cosas. Y esto tengo que decírtelo, ¿sabes qué? Yo nunca voy a tener ningún problema en conversar contigo una y 100 veces, porque en primer lugar, Excelente. no te pretendo imponerte mis posiciones, simplemente te las dejo allí y luego tú haces con eso lo que tú entiendas que vas a hacer con eso. Igual que de allá para acá. Si yo creo que algo de lo que tú me dices a mí, oh, esto es bien sensato, déjame ir a rumiarlo un poco, déjame ir a pensar un poco sobre este tema que me dijo Edgar, que ha sido interesante, ¿no? O me desafió o me movió el piso un poco esto que me dijo y tal. Pero lo que sí no va a suceder nunca, por lo menos de mi parte, es falta de respeto, Claro, claro, ¿entiendes? como debe ser. Pero hay que inclusive apreciar lo que es valioso para otra persona, porque nadie te está obligando a creerlo, nadie te está obligando a asumirlo. Sería como que yo empezara a despotricar ahora de tu familia. Eso sería horrible, ¿verdad? Sería de hecho, una bajeza de mi parte si yo empezara a despotricar Dios me libre de eso, ¿verdad? Yo empezara a despotricar de tu esposa o de tus hijos sin beberla ni comerla. Eso sería Nosotros un pecado horripilante, somos merecedores del fuego del ¿no? infierno, nosotros los protestantes. Merecedores del fuego del infierno, en la medida que perseveran en su pecado, sí. Entonces no es menos que despotricar. Esa es la parte que yo digo, no hay que ser tampoco muy mojigatos, porque No, la no, realidad no, es no, que no, no, porque también mutuamente nos despotricamos unos a otros, Jesús ¿no? nos enseñó a amar a Claro, nuestros enemigos. También claro, nos claro. enseñó Jesús a amar al enemigo. Siempre en los límites de la verdad, en el sentido de pertenencia que tenemos cada uno, yo creo que se puede dar un diálogo, se puede respetar, pero a ver, Ujú. no vamos a tratar de ser aquí mojigatos y decir por cuanto eso, ya no voy a decir esto. Pero tampoco vamos a dárnoslas tampoco de porque no soy mojigato, entonces déjame soplarle a esta persona y no importa que le duela, no importa que lo Nada, hiera, cura. vamos a soplarle todo esto. Son ustedes los que andan metidos en una guerra con 1 millón de muertos. Nosotros no. Son No, los no, no, católicos los que metían no, en las nosotros no cruzadas. andamos, mira, Son los Edgar, católicos los de la Inquisición. a la Nosotros iglesia no tenemos nada que ortodoxa, ver. mira, mi amigo, a la iglesia ortodoxa tú no la vas a ver metida en ninguno de esos Andan revueltos. De ortodoxos hecho, ahí. Andan ortodoxos no, ahí. de hecho, te digo algo, sí, hay 2 o 3 ortodoxos. Yo también estoy en esto porque creé un canal para difundir la fe ortodoxa en idioma español. Pero tú mismo has visto, un día, esto recuerdo, porque yo soy de los que veo tus live y yo se lo digo a todo el mundo, los veo porque hay muchas cosas interesantes, ¿verdad? Muchas cosas interesantes. Y no lo digo para adularte, o sea, me parecen muy interesantes realmente. Como me puede parecer interesante leer cualquier libro de cualquier persona. Quiero decir Yo algo no ya estoy en para ese problema, cerrar, cura pero, Juan. Quiero ok. decir algo ya para ir cerrando. Dentro de todo lo que cabe, creo yo que el protestantismo refleja un amor mucho más sincero. Y le voy a decir por qué. Porque dentro de todo lo que cabe, nosotros consideramos que de entre ustedes sí hay un pueblo salvo. Sin Ujú. necesidad de anatemizarlos, creemos que en verdad Dios tiene a sus escogidos, a los suyos, de todo pueblo, lengua y nación, de entre ustedes, de entre los católicos y de entre todos aquellos que han confesado, confesen ser el nombre del Señor Jesucristo, se han bautizado, como mandan las Escrituras y lo sirven con corazón sincero. No creo que puedan decir lo mismo ustedes de nosotros, porque en efecto esos anatemas que ustedes consideran infalibles no se pueden borrar de un plumazo,
mi apreciación es que nosotros podemos ser muy duros, pero podemos tener un amor mucho más sincero. Al final de cuentas, yo puedo creer que en efecto usted puede ser salvo, a pesar de que no concuerdo con usted y creo que es tremendo idólatra, porque eso es lo que creo, pero no hay ningún problema. Creo que Dios en su misericordia lo puede alcanzar. Sé que no es mutuo este sentimiento, ¿no? Pero siempre estoy dispuesto a dirimir objetivamente lo que usted piense, un católico, un romano, un budista, porque creo que en Occidente lo que nos ha llevado a ser una nación, una civilización como lo que somos, ha sido siempre y justamente el debate y el contraste de las ideas. Entonces, mientras eso no se pierda, yo encantado y todo chévere por acá. Entonces, si quiere Muy también ya bien. despedirse, cura que ya tenemos 3 horas acá agarrados del chongo, Ya, sí. y vámonos ya. No, no, gracias por permitirme subir y permitirme hablar, ¿verdad? Y conversar. Yo creo que esto siempre es muy constructivo, ¿no? Amén de que obviamente haya muchas personas parcializadas. O sea, mi interés simplemente es defender mi fe y decirte, mira, los ortodoxos creemos en tal cosa y en esto, ¿no? Por último, solamente te voy a decir con este tema de los anatemas, otra vez repito, es muy peliagudo para muchas personas. Yo lo entiendo perfectamente, ¿verdad? Pero lo vuelvo a decir una vez más. Lo vuelvo a decir una vez más, partiendo de lo que vivo a día en mi propia iglesia, en mi propia comunidad. Y en la comunidad de todas las iglesias que hay aquí en el Reino Unido, por ejemplo. Nunca he visto yo una persona que se le haya echado en la iglesia porque no ves un icono. No lo conozco, yo no conozco ese caso. De hecho, yo sería incapaz de hacerlo. Ahora, entiendo que también cuando una persona contumaz dice, yo creo que los íconos son ídolos, ya entonces esta persona estaría realmente yendo en contra de lo que los padres del concilio dijeron, anatema todo el que piense que los íconos son ídolos, porque la iglesia ha dicho claramente, no son ídolos, no son ídolos, pero ustedes persisten en decir, sí, son ídolos. Son Ok, ídolos. entonces, sí, yo sé que lo entienden, por lo tanto, como ustedes dicen que son ídolos, entonces el peso del concilio cae sobre ti. Y yo sé que te importa tres cominos, yo lo Claro, porque entiendo. si hace como Yo pato, entiendo que camina te, como yo pato y vuela entiendo, como pato, es pato, ¿no? yo lo comprendo, ni siquiera trato de decir, no, créelo o asúmelo. No, 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 realmente no, no entiendo, no creo. Pero te digo la verdad, como, o sea, ¿Y me la soplas a qué va mí a en la pasar si cara. qué va a pasar si nos llegamos a encontrar ahí arriba, ¿no? Con todos mis anatemas. ¿Qué va a hacer? No, no, ¿sabes lo que va a pasar? Lo que va a ¿Qué? pasar al final de todo esto es que voy a decir, Dios quiso salvarlo. Ah, pues eso es protestantismo. Venga. Dios, no, Así no, no es pensamos nosotros. protestantismo. Sí, No, no, no. es la iglesia No, no es universal. Sí, 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 protestantismo, sí. porque al final la iglesia ortodoxa nunca ha dicho, no, Dios no va a salvar a nadie fuera de la iglesia ortodoxa. Extra ecclesia ortodoxa nulla salus est. Pues es Nunca la iglesia inconsistente. ortodoxa ha dicho tal Por eso cosa. los católicos andan enojados con el Concilio Vaticano II, se volvió inconsistente. Si van a bancar los anatemas, bánquenlos. Y No, aquí no, los si recibimos nosotros con el... lo bancamos Ponemos el y pecho, lo sigo ponemos el pecho. diciendo. No, 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 lo digo. Si tú dices, si tú aplicas a los íconos, ahora, mira, yo no miro tu corazón. Entiende esto, Edgar. Yo no miro tu corazón. Yo no puedo saber si tú estás diciéndolo a los íconos ídolos por una mala interpretación que tú tengas o porque no hayas realmente excavado profundamente en toda esta idea o porque te hayas quedado con un sesgo X, ¿no? Entonces, eso lo va a juzgar Dios. Dios va a juzgar si tú contumazmente en tu corazón le aplicabas a los íconos el título de ídolo, aún sabiendo que no lo eran, Sí son. aún sabiendo que no, 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 bueno, eso lo sabe Dios, lo sabe Dios. Entonces Dios te va a juzgar conforme a tus palabras, conforme a Es lo que tú has correcto, dicho. es correcto. Ujú. Sí, sí, sí. Y es así, y no, y a ver, otra vez, es muy difícil que cambie porque hay suficientes elementos no sustanciales como para hacer un debate y que la gente pueda sacar su propia opinión. Aquí el ad baculum, la verdad es que no tiene mucho peso lo que la iglesia, la sacrosanta y todo ese tipo de parafernalia medieval, estamos en la época moderna y va a ser muy difícil que pase, ¿no? Ok, ese es el Desapercibida de la asunto, mente de ¿verdad? alguien. No es que despreciemos a la iglesia, amamos a la iglesia, por eso formamos parte de ella, Ujú. si no yo sería ateo, agnóstico, cualquier otra cosa, yo amo a Sí, Cristo. no, Pero el asunto es que ese ad baculum, ¿no? Que desde larga data se ha querido imponer, tanto de ustedes como de los católicos, ya no tiene peso, ya no tiene poder, cura bueno, Juan. Y por eso es tienes que que, votar la Biblia, tienes que votar el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento se presenta una iglesia pero si quien la han, real y cura Juan, verdadera. si quien la han votado la Biblia son ustedes, que no me puedo dar ni un solo texto de de la prosquinesis para sus imágenes. Quien han votado la Sí, Biblia son sí, ustedes que tienen que recurrir al siglo octavo para poder hacer ese tipo de parafernalias. pero si es que, Nosotros, siguiendo, amigo mío, si los no, propios y no para caer académicos, otra vez en eso, porque estamos no, cerrando ya ya, cerramos. como Si tú los propios dijiste. académicos Ok. dicen que los iconoclastas, y yo no soy iconoclasta, tenían la razón, ¿cómo es que nosotros votamos la Biblia? Nosotros estamos mucho más cerca de ella, ¿no? Pero vamos, Pero Edgar, por bueno, ese favor. sería otro Si tú tema. sabes, ya Sería otro otro tema tema. será Sí, para sí. otro momento. Lo sabes Vámonos muy pues, bien, ¿no? ¿verdad? Esto, Un encascararse gusto. delante de
tómese un Ok, té un gusto para valeriano, mí hermano, pues también. si se Un le subió gusto, la un gusto. bilirrubina un rato o algo, ya sabe que acá No, lo apreciamos y todo bello, ¿eh? no Todo te bello. preocupes, no te preocupes. No, un Yo de verdad, abrazo. yo me siento cómodo, no te preocupes, no te preocupes, ¿verdad? Un abrazo para ti también. Un abrazo hasta Un allá, abrazo para hasta ti Reino también. Unido, que por cierto andan todos locos queriendo meterse a Ucrania también con la guerra, así que abusado que no sé cómo están Ah, las cosas ¿viste por eso, allá. no? Sí, sí, está ¿Viste eso? feo, Yo no está sé, feo. pero aquí ellos están en que hay muchas personas en Reino Unido diciendo: "¿Y este hombre qué va a hacer, verdad? Es Este verdad. hombre que quiere meter al Reino Unido en una guerra o algo así, ¿verdad?". Se está Pero poniendo las y que cosas feas y además hay una cosa cierta, el Reino Unido no tiene el potencial, o sea, ellos viven de las glorias pasadas, ¿no? Y claro, entonces no tienen el potencial armamentístico para meterse en una guerra de ese calibre, no lo tienen. es totalmente así. Quizás, no sé, si se juntan con todas las personas o sea, los miembros de la OTAN y todos los países y tal. Bueno, solamente se ha dicho que solamente Francia es el único país de Europa que tiene la capacidad, misilística para detener, por ejemplo, una completa andanada de misiles de Rusia. Y también se quiere meter a Solamente la guerra. ¿quién? Francia también se quiere meter a la guerra. Sí, sí, claro, Francia. no, los europeos están preocupados, o sea, los europeos están preocupados de que esto sea el primer paso para que Rusia comience a tomar el control de Europa, ¿no? Uf, O uf. sea, y Ucrania